¿Y cómo entra tu papá, Toño? Fíjate lo que son las cosas. Ya estando él adentro, resulta que entran en un coche y al esperar el cambio de guardia, el coche arranca contra la embajada. Era la única manera de entrar, porque había retenes. Para esto, una persona que trabajaba en la embajada pues, es la que los ayudó. Y digo los ayudó porque había otros dos muchachos junto con mi papá, que llevaban ya tiempo tratando de entrar a la embajada, ¿no? Y entonces, pues entre los tres vieron esto de la última posibilidad que había era pues, enfilarse a la embajada, a la puerta, tumbarla y entrar. Es la única solución. Y así lo hicieron. Tenían los cambios de guardia, se juntaron. Todavía me acuerdo que mi papá me platicó que él se subió en el asiento de adelante y uno de los dos muchachos le dijo que se pasara para atrás, porque no se llevaban bien. O sea, él acababa de llegar y los otros llevaban ahí ya tiempo, ¿no? Entonces lo echaron para atrás, para el asiento atrás. Y mi papá le da igual, al contrario, mejor por la pierna, ¿no? Que le incomodaba muchísimo. Claro. Y entonces, pues, arrancó el coche, pasó los retenes. En el primer retén lo pasó, pero en el segundo les empezaron a disparar. Mi papá dice que se agachó, esperaba que el coche parara. Y cuando dejó de escuchar los disparos y todo, y el coche se paró, dijo, aquí hay de dos. O ya entré, y una vez adentro ya no me pueden sacar, o no entré y aquí se acaba la historia, porque pues ya no hay. Y los mataron a los de adelante, ¿no? Resulta que mi papá se asoma y se da cuenta que el coche alcanzó a entrar a la embajada. O sea, a tumbar la puerta y entrar. Sí. Y efectivamente los dos de adelante estaban muertos. Y él no tuvo un solo disparo. O sea, fíjate cómo el destino... O sea, tu papá se hubiera quedado adelante, no hubiera existido esta historia. No estaría yo aquí. Wow. Exactamente. Son las cosas que cuando las vienes a juntar, pues te das cuenta que todos tenemos un destino. Oye, Toyo, ok. ¿Cómo llega a México? Bueno, rompe relaciones Brasil y Cuba. Y ahí hay un problema. Mi papá se queda fuera de la embajada. Pero cuando mi papá entra a la embajada de Brasil, lo que más le gustaba a mi papá era cantar. Ok. Y entonces, de tanto tiempo que iba a estar ahí, porque iba a estar ahí mucho tiempo, pidió una guitarra. Y estaba en un cuartito que le dieron ahí hasta arriba de la casa. Y él, por las tardes, se ponía a cantar, así mataba el tiempo. Y dice mi papá, nos comenta que un día se abre la puerta de su cuarto tipo 6, 7 de la noche y era el embajador con una botella de ron y una mano y le dice, oye, cubanito, llevo días escuchándote cantar, cantas maravillosamente y hoy vengo a cantar contigo. Y dice mi papá que se quedaron hasta la mañana, hasta la madrugada cantando. ¡Qué manera de quererte, qué manera! No, sabes que mi papá era un cantador fantástico, porque eso lo traía ya de nacimiento, ¿no? Ajá. Y cantaba en todos lados. Pero fíjate cómo la música también fue un factor. Le salvó la vida. Sí, porque le agarró mucho cariño a mi papá. Y cuando rompen relaciones, el embajador de Brasil dice, yo te voy a cambiar de embajada. Yo te voy a llevar a otra embajada. Y él tenía muy buena relación con la de México. Y entonces en su coche oficial lo cambió a la embajada de México. ¡Qué suerte de tu papá! No, bueno, era una cosa tras otra. Por eso te digo que el destino es increíble. Dios yo creo que ya tiene planeado los caminos de cada quien. Totalmente. Entonces aquí lo veo, porque obviamente después de tantas cosas dices, ¿cómo es posible que, como tú dices, que si iba adelante cambiaba la historia? Si la embajada hubiera llegado 2 semanas después, ya hubiera estado cerrada. Si se acaba de casar con tu mamá y tu mamá le dijo, quédate, oye, no te vayas para allá. La historia sería otra. O sea, así se fueron dando las cosas. Qué maravilla. Gustavo, y mi papá salió por México. Y después de México llegó a la ciudad sin conocer a nadie. Imagínate, tener que salir porque tú tienes que salir. Y llegó a México una noche sin... Pues, ¿a dónde voy, 5 o 6 millones de habitantes. Y pues, ¿a dónde vas? ¿No? Un monstruo como México. Un monstruo con $30 que le dieron para salir. Y entonces él ya después de algunos días se da cuenta que Mérida, que Yucatán, es el lugar más cercano a Cuba. Sí, correcto. Y se va para Yucatán. Sí. Dice, para sentir esa sensación se va para Mérida. Y al llegar a Mérida conoce una familia que prácticamente lo acogen, o sea, lo reciben, porque iba en la calle y pues un cubanito en esa época, y además mi papá era muy, muy simpático, muy, muy activo, ¿no? Entonces esta familia le da un cuarto en su casa. Y entonces esa familia se dedicaba a vender, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que había de esas kits de vajillas que tocaban en tu casa, claro, y te vendían platos, supuesto, tazas. Y todos tenemos tías que vendían de eso. De todas esas. Sí. Y entonces se los dieron a papá y le dijeron, mira, cubanito, para que te ganes algo, ¿no? Y a eso se dedicó mi papá mientras llegó a Mérida. Y después de eso,
una tarde, como cualquiera, para esto, en la casa donde él vivía, en la esquina, había un barecito. Un bar normal, una cantinita, un barecito. Y mi papá iba a cantar, pero no de show, iba a cantar con el dueño del bar, que era amigo de él, y en la oficina del dueño ahí cantaban, ahí se ponían a cantar. Y una tarde entran pues 3 señores al bar, ¿no? Y mi papá estaba cantando ahí en la oficina, pero esos señores lo oyeron cantar y preguntaron, ¿quién canta? Y entonces le dijeron, pues es un cubanito que viene por las tardes aquí a cantar. Y entonces le dice a uno de los 3, le dice, dígale al cubanito que le invitamos, porque se les hizo extraño en Mérida, en esa época, encontrarse un cubanito ahí en Mérida, ¿no? Claro. Y entonces le dijo, dígale al cubanito que le invitamos a tomar una copa y que si quiere cantar y platicamos con él y tal. Bueno, pues mi papá salió, porque él siempre fue muy social. Y mi papá les contó la historia, ¿no? Ay, yo salí, pum, pum, pam. Y al final de la plática, uno de los 3 señores le dijo, yo voy a ayudarte a sacar a tu esposa de Cuba, para que venga a México y hagas tu familia. ¿Quién era ese señor? El secretario de Relaciones Exteriores de esa época. O sea que tú dime si no te mandan a Los Ángeles, ¿no? No, Iba de oye. trabajo, enfrente del hotel estaba este barecito, pues llegaban de trabajar, dijeron, vamos a tomarnos una copa ahí. Y ahí Lo pues, escuchó. ahí lo escuchó, se le hizo simpática la historia, lo conmovió mucho. Mi papá se fue a México a buscarlo y efectivamente, después de un año, mi mamá llegó a México. Qué gran historia de Es una amor. historia preciosa. ¿Y se carteaba en tu momento tu papá? Sí, en ese momento era muy insípido todo Sí, lo que había en porque, chavos, no había telegramas. mail, no había Nada, WhatsApp. nada. No había líneas de no teléfono había, en Cuba. O sea, no había nada. Se comunicaban por telegrama, 50 palabras nada más, en un telegrama. Y entonces ahí se intercambiaban comunicación. Y mi padre, pues, cuando supo que mi mamá venía, pues, imagínate la emoción, pero él todavía no despuntaba, no podía atenderla como él quería, ¿no? Y empezaron juntos. Y ya después nacimos nosotros, nació Graciela, Fefi, bueno, nací yo primero, después Graciela, después 2 Fefi. años, 2 años y 2 años. Correcto. Y entonces mi hermana de 5 años, en esa época casi 6, el ídolo de la televisión era Capulina. Y la historia que contó Graciela contigo, pues ya la sabes. Ella quería ir a conocer a Capulina al programa. Mi mamá se fue a los estudios de Televicentro a preguntar que cómo conseguían los boletos, ¿no? Y, y me acuerdo que mi mamá decía, pues había filas, había una cortita y una larga, hay mucha gente. Entonces, mi mamá se fue metiendo en la corta y entonces le tomaron el nombre, le dieron un papelito y le dijeron que se presentara al sábado siguiente. Y cuando llegó, resulta que donde ella se apuntó no era para el programa, era para el concurso. Y entonces hasta ahí fue cuando ella dijo, venimos al concurso. Sí, pues dijo mamá, oye, qué maravilla que se van a conocer. No solamente es su ídolo, la va a conocer en persona, va a interactuar con él. Oye, pero, a ver, a una pequeña pausa comercial. ¿Qué sucede cuando tu hermana de 7 años se convierte en la primer niña de la televisión mexicana en hacerse una estrella? Porque teníamos a Chachita, teníamos a La Tucita, o sea, pero eran de cine todas ellas, ¿no? Y en Estados Unidos que Shirley Temple y demás. Pero la primera niña nativa de la televisión estrella se llama Graciela Mauri y